Entonces, vayamos reflexionando mientras se van incorporando sus compañeros. ¿Dónde interesa el orden? ¿Interesará el orden en variación o en combinatoria? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Escriban por el chat. ¿Dónde interesa el orden? ¿En variaciones o en combinatoria? Buenos días, Simara. A ver, jóvenes, ¿dónde interesa el orden? ¿En variaciones o en combinatoria? Sí me están escuchando, ¿no? Ok. Entonces, les preguntaba, ¿dónde interesaba el orden? ¿En variaciones o en combinatorias? En combinatorias jóvenes no interesa el orden. Pongamos un ejemplo. Quiero formar una comisión de 3 personas, de un total de 5. Entonces, escogeré todas las combinaciones posibles en grupos de 3, de 5. Ahí no interesa el orden. Pero ¿qué pasa si yo le digo que quiero formar la comisión donde haya un presidente, un secretario y un tesorero? No es lo mismo un presidente y un tesorero, ¿no? O un presidente y un secretario. Ahí interesa el orden. Y cuando interesa el orden estamos frente a variaciones. En variaciones sí interesa el orden. En combinatoria no interesa el orden. Entonces, empecemos compartiendo nuestra pantalla. Vamos a apagar el webcam. ¿Se aprecia mi pantalla? Muchas gracias. Entonces, empecemos nuestra semana 17 con la teoría de combinatoria. Primero veamos algunos principios fundamentales. El principio de multiplicación. Si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes y por cada una de estas, un segundo suceso se puede realizar de n maneras diferentes, entonces el suceso A y B se pueden realizar simultáneamente de m por n maneras diferentes. En otras palabras, cuando estamos en el mismo evento, puedo aplicar el principio de multiplicación, ¿no? Porque primero acontece un suceso A, inmediatamente acontece el suceso B. Entonces estamos en el mismo evento. Y cuando estamos en el mismo evento se aplica el principio de multiplicación. Veamos el ejemplo. ¿De cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 2 pantalones y 3 camisas? Para el primer pantalón lo puedo combinar con las 3 camisas. El segundo pantalón también lo puedo combinar con las 3 camisas. En total son 6. Pero yo puedo aplicar ahí el principio de multiplicación. Como estoy en el mismo evento de vestir a la persona,
Entonces, ¿de cuántas maneras hay? Para ponerse el pantalón son dos, para ponerse la camisa son tres, pero como estoy en el mismo evento, principio de multiplicación, por eso que es 6. Ahí rápidamente se ve cómo se utiliza el principio de multiplicación, porque están en el mismo evento de vestir a la persona, ¿no? Mientras que el principio de adición, si un suceso A se puede realizar de m maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, y además ambos sucesos no pueden ocurrir a la vez, ahí está la clave. Acá ocurrían al mismo tiempo, pero acá dice, además ambos sucesos no pueden ocurrir a la vez. Entonces el suceso A o B se puede realizar de m más n maneras diferentes. En otras palabras, cuando los eventos son independientes, debo aplicar el principio de adición. Eventos independientes, principio de adición. Si están en el mismo evento, principio de multiplicación. Veamos un ejemplo para que quede claro. ¿De cuántas formas se puede cruzar el río una vez si se cuenta con un bote y dos barcos? Entonces, el bote, ¿no?, será un camino para cruzar, el primer barco será otro camino y el segundo barco será otro camino. Pero estos eventos son independientes, ¿ve? Son independientes. Como son independientes, aplicaré el principio de adición. Entonces, el total de formas de poder cruzar el río en bote es 1 y en barco es 2. Pero como son eventos independientes, principio de adición. Por lo tanto, hay 3 maneras de cruzar el río. Una en bote y 2 en barco. Entonces, cuando los eventos son independientes, principio de adición. Y lo que le decía, ¿no? ¿Dónde interesa el orden? En variaciones importa el orden. Son los diferentes arreglos u ordenaciones que se pueden formar con parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto, tomando en cuenta el orden de estos dentro de cada arreglo. Es importante tomar el orden en cada arreglo en variaciones, ¿no? Variaciones simples. Cuando se tienen n elementos diferentes y se quiere ordenar, y si quiero ordenarlos tomándolos de K en K grupos. Entonces, no voy a tomar la totalidad, sino voy a tomar en grupos de K para ordenarlos, donde K debe ser menor que N, ¿no? El número de variaciones que se puede calcular está dado por la siguiente fórmula. Entonces, B de variación, N es el total de elementos, y esta es la cantidad de elementos en cada grupo que quiero ordenar. Entonces, variación de N en grupos de K elementos. Eso no es otra cosa que factorial de N sobre la diferencia en factorial. Lo único que se hace ahí es simplificar, y esto será n por n menos 1 factorial. Luego será n por n menos 1 por n menos 2 factorial. Y así puedo ir desdoblando hasta que llegue a n menos k menos 1 factorial. Y finalmente ese k menos 1 factorial lo desdoblamos una vez como k. De esta manera sería. Entonces, no nos olvidemos
que factorial de n se escribe como n por n menos 1, así hasta n menos k factorial, ¿no? Puedo hacer eso. Entonces, en lugar de poner n factorial, ponemos todo esto. Y al reemplazar esto se va a cancelar con eso de ahí. Y va a quedar estos factores hasta la anterior a esto, ¿no? Hasta la anterior de eso. Entonces, y eso es lo que refleja ahí, ¿no? Luego de simplificar, quedará el n menos 1, el siguiente será el n menos 2, y el anterior a esto, que es el n menos k más 1. ¿Bien? Estos son los elementos. Salió de esa simplificación. A ver, veamos un ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se puede obtener números de 3 cifras diferentes a partir de dígitos 1, 2, 3 y 4? Ustedes saben que 1000 o 123 no es lo mismo que 321. Si interesa el orden. Si interesa el orden, esta es una variación. Entonces, cuando me dicen de cuántas maneras diferentes se puede obtener número de 3 cifras, tendría que aplicar variación para saber de cuántas maneras se pueden escribir esos números de 3 cifras diferentes, porque interesa el orden. Entonces será variación de cuántos elementos tengo. 4. Y los números que quiero deben estar formados por 3 cifras, entonces debo escoger grupos de 3 cifras. Entonces será variación de 4 en grupos de 3. Ya sabemos cómo se desarrolla eso. Era factorial de 4, la diferencia en factorial. Pero 4 menos 3 es 1, y factorial de 1 es 1, ¿no? Y factorial de 4 es 24. ¿Ven? Ya tenemos eso. Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden obtener el número de 3 cifras? De 24 maneras. De 24 maneras. Ya, eso correspondía a variaciones simples. Pero también van a haber variaciones con repetición. El número de variaciones con repetición de k objetos a partir de n objetos distintos es ¿de qué forma? De esta forma. Variación con repetición de n elementos, pero tomados en grupos de k objetos con repetición, ¿no? Y eso será n por n por n, la cantidad de veces que quiero que se repita, ¿no? K veces, n a la k. Veamos el ejemplo correspondiente. Ejemplo, ¿cuántos resultados diferentes se pueden obtener a partir del lanzamiento de 2 dados de diferente color? ¿Cuántos resultados diferentes se pueden obtener a partir del lanzamiento de 2 dados de diferente color? Entonces, veamos. ¿Se pueden repetir las posibilidades? Claro que sí, porque de acá puedo salir 5, 5, 6, 6, 3, 3, ¿no? Entonces, acá ponemos la cantidad de valores que pueden salir. 6.
Pero como son dos dados nada más, entonces los grupos serán de 2, ¿no? De 2. Entonces, variación con repetición de 6 en 2. Y dijimos que esto indicaba la cantidad de veces que se iba a repetir esto. 6 por 6, o sea, 6 al cuadrado debe ser 36. Ahora, también pudieron haber dicho de la siguiente manera. Si no querían hacerlo por variación con repetición. Esto toma 6 valores. Esto también toma 6 valores. ¿Están en el mismo evento o eventos independientes? Están en el mismo evento. Buscar resultados. Como están en el mismo evento, principio de multiplicación. 36 resultados diferentes, ¿no? Entonces, no necesariamente tienen que interpretarlo de esta manera, sino que también pueden analizar y le va a salir el problema. Ahora, veamos las permutaciones. Las permutaciones no son otra cosa que una variación. Se denomina permutaciones de n objetos a cada una de las variaciones de los n objetos distintos. Entonces, las permutaciones son variaciones. Y van a haber permutaciones simples. ¿Cuándo se llama permutación simple? Cuando permutamos todos los elementos. Se da cuando los elementos considerados son todos distintos y se arreglan u ordenan en una línea recta. Y el número de permutaciones de n objetos distintos se denota por permutación de n elementos. Entonces, cuando voy a permutar los n elementos, ¿no? Va a recibir, obviamente, de manera lineal, va a recibir el nombre de permutaciones, ¿no? Y su notación será de esta forma. Entonces, decíamos que la permutación primero era una variación de objetos en grupo de n objetos de manera lineal. Entonces, la permutación es la variación de n elementos en grupo de n elementos. Lo puedo denotar de esta manera o de esta manera. Permutación de n elementos en grupo de n elementos. O inclusive lo denotan de esta manera. Simplemente permutación de n elementos, ¿no? Entonces, ¿quién es? De acuerdo a la formulita, sería factorial de esto sobre la diferencia en factorial. N menos n factorial. El numerador se mantiene. Factorial de 0. Pero decimos que factorial de 0 es 1, con lo cual queda factorial de n. Entonces, ya está justificado. La permutación de n elementos en grupo de n elementos, que es la permutación de los n elementos, no es otra cosa que factorial de n. Pero factorial de n se escribe como n por n menos 1 por n menos 2, así sucesivamente hasta la multiplicación con el 1, ¿no? Es la multiplicación de n con sus anteriores factores hasta el 1. Ese es el factorial. A ver, veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos? Si saben, si deben sentarse en forma intercalada, dice, ¿no?
¿Está bien? Ahí está. Como son tres mujeres y deben estar en forma intercalada, las mujeres estarán en los lugares impares, ¿no? Y los varones estarán en los lugares pares. Ahora, mírenme, para las mujeres ya está la ubicación exacta y solamente entre ellas van a preguntar. Aquí puede estar cualquiera de las tres mujeres, se queda una acá, cualquiera de las dos restantes, y acá estará la última. Y esa es permutación de tres. Por eso que es permutación de las tres mujeres. Pero los varones, cualquiera de ellos puede estar en esta ubicación y el otro tendrá que estar ubicado ahí. Entonces es una permutación de dos. Entonces la ubicación para las mujeres, permutación de tres, y la ubicación de los varones, permutación de dos. ¿Estoy en el mismo evento o son eventos independientes? Todo debe sentarse, ¿no? En ese mismo evento. Por eso es que es principio de multiplicación. ¿No? Entonces, permutación de tres elementos es factorial de tres. Permutación de dos elementos es factorial de dos. Mismo evento, multiplicando, se pueden sentar de 12 maneras, ¿no? Factorial de 3 es 6, ¿no? Permutaciones circulares. El total de permutaciones circulares diferentes que se pueden formar con n objetos distintos es P de permutación circular y de la cantidad de objetos, ¿no? N objetos. Es n menos 1 factorial. No se olviden que para hacer permutación circular debo fijar uno de ellos. Si son n, al fijar uno de ellos quedan n menos 1. Entonces los que permutan son n menos 1, por eso que es permutación circular de n elementos es n menos 1 factorial, porque hemos fijado uno para poder calcular el resto. Veamos el ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes David, Moisés, Lucas y sus padres Luis y Sandra se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten juntos? Queremos que los padres estén juntos, ¿no? Está ahí. Entonces tenemos los padres juntos. Ya está. Ahora mírenme. Si yo quiero que los padres estén juntos, lo vemos como una sola persona. Entonces, ¿como cuántas personas habría? Como cuatro. Y como se van a sentar alrededor de la mesa, es circular. Entonces acá tendré que aplicar, ¿no? Permutación circular, ¿sí? O combinatoria simple y llanamente. A ver qué me dicen. Van a permutar, ¿no? Circularmente. Entonces, una permutación circular de cuatro personas, ¿no? Porque hemos fijado a ellos como uno solo. Pero no termina ahí eso. ¿Por eso por qué no termina? Porque en este lugar puede estar cualquiera de los dos posibilidades para ese lugar. Y la otra persona tendrá que ir ahí, una sola posibilidad. ¿Estoy en el mismo evento? Sí. Y eso es permutación de dos. Y permutación de dos es factorial de dos, ¿no? ¿Ven? Entonces, ¿de cuántas maneras se podrán sentar? Primero, una permutación circular de 4 y luego una permutación de 2, ¿no? Permutación circular de 4 era uno menos, factorial de 3 por factorial de 2. 6 por 2, 12, ¿no? Entonces se podrán sentar
de 12 maneras diferentes. De 12 maneras diferentes. Permutaciones de objetos repetidos. El número de permutaciones de n objetos, de los cuales n1 son iguales entre sí, n2 son iguales entre sí, y así sucesivamente, ¿no? nk son iguales entre sí. Está dado por qué expresión? Por la siguiente, permutaciones con repetición. Entonces, el total de objetos es esto, ¿no? ¿También? Es como si le dijera, tengo 10 pelotas, 3 son azules, 4 verdes y 3 blancas, ¿ve? La suma de todos ellos suma 10, pero de un elemento tengo más de uno. De uno de ellos tengo 3, del otro tengo 4 y del otro tengo 3. O sea, cuando voy a permutar, esos elementos se van a repetir. Ahí estamos frente a una permutación con repetición. Entonces, ¿cómo se trabaja la permutación con repetición? Se pone el factorial de la totalidad de elementos. Luego se cuenta cuántos elementos hay de un mismo tipo. Si hay n1, se pone factorial de n1. Del otro tipo, si hay n2, se pone factorial de n2. Y así se va contando de cada uno cuántos hay y se pone su factorial. Y esta división será justamente la permutación de esos n elementos, ¿no? Pero con la peculiaridad de que hay varias clases de elementos, ¿no? O diferentes tipos de elementos, por eso que se ponen sus respectivos factoriales. Pero no solamente eso, la suma de estos debe dar la totalidad de elementos. La suma de todos debe dar la totalidad de elementos que van a permutar. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Miren, con la palabra blanca, ¿cuántas letras son? 6, ¿no? 6 letras. ¿Cuántas palabras con sentido o sin sentido se podrán formar con esas letras? Número de palabras que puedo formar. Allá voy a permutar 6 elementos, pero de la B hay uno, de la L hay uno, de la A son 2, de la N 1 y de la C 1. Y ahí estamos frente a una permutación con repetición porque hay un elemento que hay más de uno, por lo tanto se va a repetir. Y la suma de todo esto es la totalidad, ¿ve? 6. Entonces esto será factorial de 6 sobre factorial de 1 por factorial de 1 por factorial de 2, pero factorial de 1 luego vendría y otra vez factorial de 1, pero no tiene sentido poner factorial de 1 porque eso siempre es 1. Solamente quedará esa división. ¿Ve? Quedará esa división. Así de simple se utiliza las permutaciones con repeticiones. Ahora veamos combinaciones o combinatorias. Y ahí no interesa el orden. Una combinación es una selección o grupo de elementos que se pueden formar con parte o
con todos los elementos disponibles de un conjunto, sin tomar en cuenta el orden de estos dentro de cada grupo. ¿Bien? No se toma en cuenta el orden. Combinaciones simples. Consideremos n elementos diferentes que se agrupan en grupos de k en k elementos. El número de grupos diferentes de k elementos distintos que se pueden formar está denotado por quién? Combinatoria de n en grupos de k. ¿Y viene dado por quién? La combinatoria de n elementos en grupos de k elementos será simplemente factorial de n. La diferencia de estos dos, n menos k en factorial, por factorial de k. De esta manera, vamos a ver, ¿no?, cuántas agrupaciones puedo hacer de k elementos de un total de n elementos, donde no interesa el orden, ¿no? Donde no interesa el orden. A ver, veamos este ejemplo. A una reunión asisten 6 varones y 4 mujeres. Se desea formar una junta directiva en donde siempre intervengan 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se puede formar la junta directiva? Miren, eran 6 varones y solamente cuántos van a formar parte de la junta directiva. 2. ¿Cuántas mujeres son? 4 mujeres. ¿Y cuántos van a formar la junta directiva? 3, ¿no? Entonces, planteemos el problema. Entonces, el número de formas distintas que puedo formar este comité, allá. Necesitamos 2 varones, pero 2, ¿de qué cantidad lo voy a escoger? De 6. 2 de 6. ¿Interesa el orden? No. Combinatorio. ¿Cuántas mujeres deben participar en la comisión? 3. ¿De cuántas mujeres son? 4. Entonces, como no interesa el orden, combinatoria de 4 en grupo de 3. Estoy formando la comisión, por lo tanto estoy en el mismo evento. Estoy en el mismo evento, principios de multiplicación. Y solamente queda operar, ¿no? Queda operar. Será factorial de 6. La diferencia en factorial de 4, por factorial de 2. El otro, siempre que se diferencien en una unidad, ¿no? Eso vale el de arriba, 4. ¿Ya? Siempre que tenga así, combinatoria de n en grupos de n menos 1, esto simplemente es n. O también podría ser así, combinatoria de n en grupos de 1. Igual va a salir n. Pero ¿qué pasa si hubiera sido combinatoria de n en grupos de 0? O combinatoria de n en grupos de n. Ahí sí vale 1, ¿ya? Ahí sí vale 1. Entonces, simplificando, esto se va, quedará 6 por 5.
El 6 se va con este factorial de 2, queda 3. Entonces, ¿qué me queda? 3 por 5, 15. Por 4, 60. 60 maneras distintas de formar esa junta directiva. Ahí están los cálculos. Y la propiedad que les indicaba, ¿no? Combinatoria de n en grupo de 0 es lo mismo que combinatoria de n en grupo de n. Eso vale 1. Cuando estos dos coinciden o cuando son los extremos, n y 0 vale 1. Son muy importantes estas propiedades. Ahora, la combinatoria de n en grupo de k también lo puedo cambiar por combinatoria, esto se mantiene, y en lugar de poner k ponemos la diferencia de estos dos, en grupo de n menos k. Es lo mismo, tiene el mismo valor. ¿Qué más? Combinatoria de n en grupos de k menos 1 más combinatoria de n en grupos de k. Miren qué es lo que está pasando. Esto se mantiene, pero el de acá aumentó en una unidad. Entonces, la propiedad me dice que estos dos los puedo juntar en uno solo. ¿Y cómo lo junto en una sola combinatoria? Ah, ya, como son deben ser consecutivos, se toma el mayor, k. Y como estos son iguales, pero el resultado siguiente será uno más. Entonces, esto se puede escribir de esta manera. Desarrollen y tienen los mismos valores, así que puedo usar esta identidad. ¿Qué más? Veamos la propiedad 4. Combinatoria de n en grupos de k. Puedo reducir los grupos, ya no en grupos de k, sino quiero que sea combinatoria de grupos de n en k menos 1. ¿Puedo bajar esto? Sí, lo puedo bajar. Pero para poder bajar, ¿qué tengo que hacer? Allá, esta combinatoria se va a transformar de la siguiente manera. Este n se toma normal, pero este k pasa a restar. Y se le agrega 1. Y se le divide entre k. Y luego será simplemente combinatoria de n en grupos de k menos 1. Entonces se da esta identidad. ¿Pueden bajar esto? Sí. Para poder bajar, tienen que poner n menos k más 1 sobre k. Y eso debe multiplicar a la combinatoria de n en grupos de k menos 1. Ya bajaron. ¿Qué dice la propiedad 5? Que la combinatoria, ¿no? La suma de las combinatorias. Porque esto, ¿quién es? Eso no es otra cosa que lo siguiente. Cuando k sea 0, será combinatoria de n en grupo de 0. Cuando el k sea 1, será combinatoria de n en grupo de 1. Cuando k sea 2, será combinatoria de n en grupos de 2. Así sucesivamente, cuando el k sea n, será combinatoria de n en grupo de n. ¿Y eso va a ser igual a quién? A 2 a la n. Entonces, en lugar de poner toda esta sumatoria, lo puedo escribir también de esta forma, que es lo mismo. Y todo esto es igual a 2 a la n. ¿Ve? Este n manda. Pero k debe arrancar en 0, ¿no? K debe arrancar en 0. Y va aumentando 0, 1, 2, hasta n. ¿Ve? Cuando coinciden los dos, toda esta suma será 2 a la n. Pero siempre esto debe coincidir, ¿no? N, 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 n. ¿Ve? Ese es
una propiedad, ¿no? Importante. Otra propiedad importante es la siguiente, producto de combinatorias. Acá, ¿qué tenemos? Míreme, combinatoria de n en grupos de t menos k. Y acá está combinatoria de m en grupo de k. O sea, se está repitiendo. Lo que le faltaba acá, lo está compensando ahí, ¿no? Entonces, es como si yo sumara estos subíndices. Esto se va con este menos, que era combinatoria de t. Pero acá sumamos, ¿no? N más k. Y no solamente eso ocurre para un elemento, o sea, está ocurriendo para K0, K1, K2, K3, hasta T, ¿no? Tiene que ser estos temas un sumando, ¿no? Porque arranca en cero. Si arrancara en uno, solamente serían tres sumandos. Pero como arranca en cero, serán temas un sumandos. ¿Está bien? En este caso, esta sumatoria se reduce simplemente a la combinatoria de T, ¿no? Y esto se suma, ¿no? N más M, o M más N, como guste. Entonces, pues, ¿se puede usar estas propiedades? Claro que sí. Combinaciones con repetición. El número de combinaciones de K objetos tomado de N objetos, de manera que 2, 3 o K objetos pueden ser uno mismo. ¿De qué manera denotaremos esa combinatoria con repetición? Combinatoria con repetición de N, ¿no? El grupo de K, y está dado por quién. Combinatoria con repetición de N, el grupo de K será simplemente, miren, la combinatoria con repetición se reduce a una combinatoria, donde en la parte superior irá la suma de estos dos menos 1. Y esto se mantiene, se mantiene. Ya sabemos que es factorial de esto, la diferencia en factorial por factorial de esto, ¿no? Eso me va a dar la combinatoria con repetición. Veamos el ejemplo. ¿Cuántos grupos de dos letras podemos formar con las letras R, A, M, O, N, ¿no? Si se pueden repetir las letras. Ahí está la palabra clave, se pueden repetir, ¿no? Entonces, yo debo escoger dos letras, ¿no? Porque quiero formar grupos de dos letras. Entonces, pero se podría repetir R dos veces, o A dos veces, o M dos veces. Entonces va a haber repetición. ¿Interesa el orden? No, porque puedo escoger cualquiera de ellos. No interesa el orden. Por eso es que es combinatorio. El combinatorio con repetición de n elementos. Y acá pongo cuánto voy a escoger, ¿no? Dos, nada más. Dos. ¿Y qué decía la propiedad? Que esta combinatoria con repetición se convertía en una simple combinatoria, donde la cantidad de elementos del grupo se repetía dos. Pero el número de elementos en total sí sufría una variación. Era la suma de estos dos menos uno. Y la suma de estos dos menos uno. Esto será combinatoria de 6 en grupo de 2. Factorial de 6 sobre la diferencia factorial de 4. Pero factorial de 6 entre factorial de 4 se va y queda solamente 6 por 5. Pero me falta esto de acá, factorial de 2. Simplificando, 15, ¿no? ¿Cuántos grupos se pueden formar? 15 grupos. Ahora sí, veamos los ejercicios de clase. Pero antes vamos a
Ya, mensajes. No se olviden de leer los mensajes, jóvenes. Continuamos entonces. Ya. Eso me sirve para refrescar nuestra pantalla, ¿no? A ver, veamos qué dice el ejercicio 1. En una carrera de maratón participan 3 ecuatorianos, 4 chilenos, 5 bolivianos y 6 peruanos. Si se asume que todos los corredores terminan la carrera, ¿cuántos podios distintos se pueden dar al acabar la carrera en los cuales no haya ningún chileno, ¿no? Y dar como respuesta la suma de las cifras. Pero miren, ve, supongamos que generalmente los podios, ¿no? ¿Cómo son? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ¿no? Generalmente es eso. Entonces, si no queremos que ningún chileno esté, entonces debo tachar 4, ¿no? Entonces, ¿cuántos participantes pueden llegar al podio? 3, 8, 14. Entonces, no me dicen, no interesa el orden, no me da ninguna restricción. Entonces, cualquiera de esos 14 puede ganar el primer puesto. Se queda uno y quedan 13. Cualquiera de los 13 restantes puede ganar el segundo lugar. Se queda uno y cualquiera de los 12 restantes puede ganar ese lugar. Pero estoy en el mismo evento o son eventos independientes. En el mismo evento. Principio de multiplicación. Y eso es lo que dice. Son 18 atletas. Pero hay que excluir a los chilenos, que son 4. Quedarían 14 atletas. Entonces, ¿qué más? En total son primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Entonces, el primer lugar puede ir cualquiera de los 14, el segundo lugar cualquiera de los 13 restantes y el último lugar cualquiera de los 12 restantes. En el mismo evento, principio de multiplicación. ¿Ve? Y esa será la cantidad de maneras que se tiene para dar ganador, ¿no? Pero me piden dar como respuesta la suma de las cifras. 11, 15, ¿no? 15. ¿Ve? Súper sencillo. Miren, cierta agrupación de parlamentarios debe escribir a 8 de sus representantes y un total de 13, ¿no? Dice. Sin embargo, hay 2 de ellos que tienen discrepancias políticas y no podían estar en la misma lista. ¿Cuántas listas podrían
escribirse, me dice. Entonces veamos. Deben ser 8, ¿no? Y en total es 3. Y hay 2 que tienen conflictos, ¿no? Conflictos. Entonces, rápidamente, son 13 y 2 tienen conflictos. Entonces, ¿cuántos no tienen conflictos? 11, ¿no? 11. Tenemos eso. Entonces, van a haber 2 casos saltantes. Profesor, ¿cuáles son esos 2 casos saltantes? Donde la agrupación escriba a 8 y de esos 8 ninguno participe de los que tienen problemas. O el otro evento, o el otro caso sería que escribe 8, pero solamente considera a uno de ellos para que no haya problemas. Son 2 eventos independientes. Una donde no se considera ninguno de los 2 y la otra donde participe solamente uno de los 2. Entonces van a haber 2 eventos. Y cuando hay 2 eventos dijimos que era principio de adición. Entonces, el primer evento vamos a considerar de las 2 personas que discrepan, solamente vamos a escoger uno de ellos. Les voy a escoger uno de cuántos, de 2. ¿Interesará el orden? No, por eso que es combinatorio. Es combinatorio. Pero no se olviden que ¿cuántos deben escoger? 8. Y recién van escogiendo uno. ¿Cuánto falta para que sean 8? 7. Los debo escoger 7. Pero esos 7 que debo escoger serán de los que no tienen problemas. Y 11 son. Entonces, esos 7 voy a escoger de 11. ¿Estoy en el mismo evento? Sí, porque estoy formando el grupo de 8 personas. Por eso que es principio de multiplicación. Y hace un momento atrás dijimos cuando se diferencian en una unidad era el mayor, 2. Eso se mantiene, ¿no? Ahora será, este 2 se mantiene, factorial de 11. Vamos a ponerlo. La diferencia factorial, factorial de 7. Por factorial de 4. Esto se cancela y quedará, ¿quién? 11, 10, 9, y como este es factorial de 7, hasta el factorial de 7 se fue, entonces queda hasta 8 nada más. 8. Y este de acá es 1 por 2 por 3 hasta 4, ¿no? El factorial de 4. Ahí pueden seguir simplificando. Este 8 se va con este 8. Este 3 se va con este 9 y queda 3. Multipliquen 6 por 110, 660, ¿no? 360. Pero eso era un evento donde participaba uno de los que tenía problemas. Otro evento será cuando ya no esté ninguno de ellos. Y si no está ninguno de ellos, escogeré de 11 los 8 que quiero que formen parte de la agrupación. Pero eso ya es fácil, ¿no? Puedo poner de cualquiera de las maneras. Diferencia, ¿no? Sería factorial de 11 sobre factorial de 8 y la diferencia factorial de 3, ¿no? Entonces sería factorial de 11, la diferencia es factorial de 3 por factorial de 8. 8. 8 por 8 es 16. 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
El factorial de 11 se va con el factorial de 8. Va a quedar ¿quién? 11 por 10 por 9. Pero el siguiente es factorial de 8. Y el factorial de 8 se ve con esto. Quedará 3 por 2 por 1, ¿no? Simplifiquen y ahora sí ya tienen lo que está ahí, ¿no? Lo que está ahí. Simplificamos y quedará 165 maneras de formar la agrupación. Pero no se olviden que son dos eventos. Entonces, el total de formas de formar será primero, del primer evento, 660. Y del segundo evento, 165. Pero como son eventos independientes, principio de adición. En total de formas será 825. ¿Ya? No se olviden, cuando son eventos independientes, principio de adición. Y cuando estamos en el mismo evento, principio de multiplicación. Bastante atención al problema 3. ¿Qué dice el problema 3? Los directivos de cierta empresa están formados por 5 personas. Ellos deben someter a votación para la aprobación de un proyecto y ninguno puede abstenerse, pero sí puede votar en blanco, ¿no? Considerando que se aprueba el proyecto con al menos 3 votos favorables, ¿cuántos resultados aprueban el proyecto? Entonces, como para aprobar el proyecto son necesarios 3, ¿cuántos faltarían? 5 menos 3, 2, ¿no? Ahorita vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver qué significa. Mírenme, considerando que se aprueba el proyecto al menos con 3 votos favorables, ¿no? Y luego la pregunta, ¿cuántos resultados aprueban el proyecto? Entonces, necesitamos cuántos votos para aprobar el proyecto. 3 votos favorables. Entonces, consideremos a ellos 3 los que votaron favorable. Entonces, estamos en el caso. Ya votaron favorable. Pero yo quiero saber cuántos resultados aprueban el proyecto. ¿Cuántos? Esta es una. ¿No? Ellos ya votaron favorable. Pero también con la votación de ellos dos, ya no interesa de qué forma vote. Ya no interesa porque el proyecto ya fue aprobado. Pero sí va a dar la cantidad de veces que va a ser aprobado el proyecto, porque ya su votación no influye, pero sí participa, ¿no? Dentro de la votación y se aprobó el proyecto. Ahora, profesor, ya, si de ellos dos va a depender la cantidad de formas que se puede votar para que se apruebe el proyecto, entonces ellos podrían votar a favor, podrían votar en contra, o podrían votar en blanco. Ahora mírenme, entonces ellos dos, ¿cuántas posibilidades tienen?
Tres. Tienen tres posibilidades de realizar su voto. A favor, en contra o en blanco. Pero mírenme, si él vota a favor, él podría votar a favor, con lo cual podría repetir su votación. O si él vota en contra, él también podría votar en contra, podría repetir su votación. Si él vota en blanco, él podría votar en blanco, con lo cual repetiría su votación. ¿Interesa el orden? No, porque él puede votar primero o el primero, pero no interesa el orden. Entonces, ¿puede repetir la votación? Sí. ¿Interesa el orden? No. Entonces, lo que es combinatoria con repetición. ¿De cuántas maneras podría votar cualquiera de ellos? De tres maneras. Pero solamente ¿cuántos van a votar? Dos. Combinatoria con repetición de tres en grupos de dos. ¿Ve? Por eso que es una combinatoria con repetición. Ahora, ¿y cómo funcionaba la combinatoria con repetición? Decíamos, se convertía en una combinatoria. Esto se mantiene. Y en la parte superior sí, se suman los dos y se resta uno. Esto siempre se va a restar. Uno. Con lo cual, esta combinatoria con repetición, ¿no? Acá se va a reducir a una combinatoria de 5 menos 1, 4, ¿no? En grupos de 2. Y ese es factorial de 4. La diferencia es factorial de 2 por factorial de 2, ¿no? 24 entre 4, 6. ¿Bien? Por lo tanto, 6 de 6 maneras aprueban el proyecto, ¿no? Tenemos eso. Borremos. También bastante atención a este problema 4. Él dice, Luis es un bibliotecario y ha observado que existen el numeral ABC de formas diferentes de colocar 7 libros en una fila de una estantería donde llene todo su espacio. De modo que 3 libros determinados estén bien parados entre sí. Según Luis, ¿cuánto es la suma de las cifras de las distintas formas de colocar los libros? ¿No? Queremos colocar de distintas formas los libros. Entonces, planteemos el problema. Ya. Mírenme. Son 7 libros, enumeremos. Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, libro 6, libro 7. Ya tengo los 7 libros. Ahí están. Libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, libro 6, libro 7. Ya está. Esos 7 libros deben ingresar ahí. Pero mírenme, este libro podría estar en este lugar, o podría estar en este lugar, o podría estar en este lugar, porque dice que, ¿dónde está? 3 libros determinados siempre están separados entre sí. Entonces yo puedo considerar, ¿no? Los que están separados, ¿no?
convenientemente. Convenientemente. Entonces, puedo decir que estos estén separados convenientemente o estos dos estén separados convenientemente con este de acá, ¿no? Yo puedo escoger. Ahora mírenme, pero ¿cuántas maneras de ordenar tendré estos libros que cumplan con esa condición, que tres siempre estén separados? Y ahí está. Bastante atención, ¿eh? Entonces, para que esté separado, el libro 1, el libro 3 y el libro 5. Entre ellos siempre hay un libro, ¿no? O también, para que estén separados, el libro 1, el libro 3 y el libro 6. Entre ellos siempre hay libros. O también el libro 1, el libro 3 y el libro 7. Entre ellos siempre hay libros, están separados. O también el libro 1, el libro 4 y el libro 6. Entre ellos siempre hay un libro, están separados. O también el libro 1, 4 y 7. O el libro 1, 5 y 7. Entre ellos siempre están separados. Ya está. Pero no son todos. Hasta ahí van cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también podría decir, los libros 2, 4 y 6 están separados. 2, 4, 6 están separados. Siempre entre ellos hay un libro. O también el libro 2, 5, 7. Entre ellos también hay libros. Están separados. 2, 5, 7. ¿No? O también el 2, 4, 7. Entre ellos también siempre hay libros. O también entre el libro 3, 5 y 7. Entre ellos siempre hay libros. Entonces, ¿cuántas maneras puedo establecer? 10 formas. 10 formas. ¿Está bien? 10 formas. Tenemos eso. Ya está. Pero ahí no terminó el proceso. ¿Sí? 10 formas. Ahora, observen lo siguiente. Escojan cualquiera de las posibilidades que hayan tomado y ubican ahí. ¿No? Ubiquémoslo ahí. ¿Está bien? Entonces, si nosotros hacemos eso, escogemos 1, 3, 5, los que están separados. 1, 3, 5. Si esos están separados, miren lo bonito de las matemáticas. Esos libros están separados. Pero en este lugar podría poner el 3, acá el 1 y acá el 5. O acá el 5, el 1 y el 3. O sea, puedo permutar entre ellos. Y esa es una permutación de 3. Es una permutación de 3. ¿Ven? Entonces, estoy en el mismo evento. Luego voy a multiplicar. Ahora los otros libros. 2, 4, 6, 7. Acá podría estar el 4, el 6 o el 7. 4 posibilidades para este lugar. Acá podría estar, se queda uno, los tres valores siguientes.
Se queda uno, los dos valores siguientes y uno. Entonces acá hay una permutación de 4. Yo les pregunto, ¿están en el mismo evento de colocar los libros o están en eventos independientes? Están en el mismo evento. Y si están en el mismo evento, dijimos que se aplica el principio de multiplicación. Entonces, en total, ¿de cuántas maneras se podrán colocar esos libros? De la siguiente manera. Allá, posibilidad de ordenación, donde 3 libros estén separados, 10 formas. Y una vez que se da eso, en cada uno de los casos hay permutación de 3. En el otro caso hay permutación de 4. Como están en el mismo evento, principio de multiplicación. Será 10 por 6 por 24. 144 maneras, ¿eh?, de hacer la ordenación. Tomando sus cifras, 9, ¿no? Porque me piden la suma de sus cifras. ¿Ven lo bonito de las matemáticas? Veamos el problema 5. ¿Qué dice? Luego de terminar el primer semestre de estudios, 10 amigos deciden viajar y acampar en Lunahuaná. Ya, me parece bien, pero en épocas de pandemia no, ¿no? No podemos hacer eso. Ya. ¿Qué más? Se fueron a Lunahuaná. Para ello disponen de 3 tiendas de campaña con diferentes capacidades, ¿no? En una pueden dormir 2 personas, en otras 3 y en otras 5. Entonces, 2 personas, 3 personas y 5 personas, ¿no? Tenemos eso. ¿De cuántas formas diferentes se pueden organizar para dormir en las 3 tiendas? Dice. Entonces quiero saber de cuántas formas distintas pueden dormir, ¿no? En las 3 tiendas. Dar como respuesta el producto de las 2 cifras de mayor orden. ¿Ya? Entonces planteemos el problema. Observen. Observen. La primera carpa tiene capacidad para 2. La segunda carpa tiene capacidad para 3. Y la tercera para 5. ¿Ve? Ahora, en esta primera carpa van a entrar 2. ¿2 de cuántas personas? De 10. ¿Ve? Pueden entrar 2 de 10. ¿Interesará el orden para escoger a 2 personas? No me dicen. Entonces no interesa el orden. Entonces de 10 debo escoger 2. Como no interesa el orden, es combinatorio. ¿Está bien? Pero si ya entraron 2, ¿cuántas personas quedan? 8. Ya ingresaron 2, quedan 8 personas. Pero en la segunda carpa pueden ingresar 3. Entonces de esos 8 debo escoger 3 que van a quedarse en esta carpa. ¿Interesará el orden? No me dicen. No interesa el orden entonces. Entonces será combinatoria de 8 en grupo de 3. ¿Cuántas personas quedan? Si se quedan 3 de los 8, quedan 5.
quedan 5 y justamente los 5 que van a entrar en esta carpa. Entonces, de los 5 que quedan, los 5 van a entrar en esta carpa. Ya no interesa el orden, combinatoria con de 5 en grupo de 5. Pero todos están acampando, estamos en el mismo evento. Como estamos en el mismo evento, principio de multiplicación. Factorial de 10 sobre la diferencia en factorial de 8 se va, ¿no? 10 con factorial de 8 se va, queda 9 por 10 por 9. Sobre factorial de 2, que es 2, ¿no? Factorial de 8 sobre la diferencia en factorial de 5 por factorial de 3, ¿no? Se simplifica y cuando son iguales decíamos que vale 1. Solamente queda operarlo. ¿Cuánto salió? 2520. ¿Pero qué me preguntan? Me preguntan de cuántas formas diferentes se pueden organizar para dormir. Ya, esta es la cantidad de maneras que se pueden organizar para dormir. La cantidad de maneras son 2520. Dar como respuesta el producto de las dos cifras mayores. 5 y 2, ¿no? El producto 10. A ver, veamos qué dice el problema 6. Veamos qué dice el problema 6. Cinco padres de familia, cada uno con sus respectivos hijos, se ubican alrededor de una fogata. ¿De cuántas eh, maneras diferentes se pueden ubicar tal que cada padre esté al lado de su hijo? Dar como respuesta la suma de las cifras de dicha cantidad, ¿no? Tenemos eso. Entonces dice, cinco padres, cada uno con su respectivo hijo, no dice hijos, no, hijo. Se ubican alrededor de una fogata. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ubicar tal que cada padre esté al lado de su hijo? Entonces, primero veamos de cuántas maneras se pueden ubicar. Entonces, como cada padre debe estar junto con su hijo, lo vemos como uno solo. Lo vemos como uno solo. Entonces, si lo vemos como uno solo, porque cada padre debe estar con su hijo, es como si hubiera cinco personas. Entonces sería una permutación circular de 5. ¿Está bien? Pero mírenme, si lo hemos visto como uno solo, cada padre con su hijo, pues, entre ellos pueden permutar de lugar. Hay una permutación de 2. Acá también hay una permutación de 2. Permutación de 2. Permutación de 2. Y permutación de 2. Entonces, ¿de cuántas maneras se podrán ubicar? Están en el mismo evento. Entonces será principio de multiplicación. Por eso que es
Permutación circular de 5 es 1 menos en factorial, ¿no? Factorial de 5 menos 1. Permutación de 2 es factorial de 2, factorial de 2, factorial de 2, factorial de 2, factorial de 2. Operen y se acabó. Entonces, ¿de cuántas maneras se podrán ubicar? 2 a la quinta, ¿no? 32. Factorial de 4, que es 24. 32 por 24, 768 maneras diferentes. Pero me piden dar como respuesta la suma de sus cifras, ¿no? Sumando sus cifras, 21, ¿no? 21. ¿Qué dice el problema 7? El problema 7 dice, la familia Pérez, conformada por 7 miembros, desea formar o desea tomar una foto familiar. Se quieren tomar una foto familiar, ¿no? Para ello, acuerdan que 4 deben estar sentados y detrás de ellas los 3 restantes de pie, ¿no? Luis, que es el hijo mayor y es aficionado a la matemática, desea saber de cuántas formas diferentes se podrán realizar la toma de la fotografía, ¿no? Dar la suma de las cifras como respuesta, ¿no? Entonces veamos de cuántas formas distintas se pueden tomar la foto, el selfie, esa familia. Ya. Entonces, mírenme. Supongamos que son los que van a estar sentados. Ellos van a estar de pie, ¿no? Tenemos eso. Ahora, entonces, lo primero que tengo que hacer es escoger. ¿A quién voy a escoger? A los que están sentados, a los que van a ir sentados, o también puedo escoger primero a los que van a ir parados, ¿no? Cualquiera de los dos. No debe cambiar la respuesta. Entonces, descartemos esto inicialmente y escogemos a los que van a ir sentados. ¿Cuántos van a ir sentados? 4. ¿De cuántos? De los 7 integrantes de la familia. ¿Interesará el orden para escoger los 4 o los 7? No. No me dicen, no interesa el orden, combinatorio. Ya está, ya escogimos a los 4 que van a ir sentados. Pero mírenme, estos 4 que van a ir sentados pueden permutar entre ellos. Por eso que va a permutación de 4. Ya escogí 4, quedan 3. Y los 3 irán en este lugar. Pero entre esos 3 también van a permutar, pueden permutar. Permutación de 3, ¿no? Permutación de 3. ¿Está bien? Tenemos eso. Lo más importante, ya ahí están la cantidad de maneras que se pueden tomar el selfie. Pero estamos dentro del mismo evento. Por eso que es principio de multiplicación. Principio de multiplicación. Entonces, desarrollando. Ahora, ustedes saben que también pudieron haber escogido primero los que van parados. 3 de 7.
Esos tres que escogieron permutan entre ellos. Quedan cuatro, los cuatro que van acá. ¿Ve? Va a dar el mismo resultado. El mismo resultado. Operando, ya saben que esto es factorial de 7, la diferencia factorial por factorial de 3. Simplificando sale de esta forma. 24 es factorial de 4 y 6 es factorial de 3. Operen y se acabó. Entonces, ¿de cuántas maneras se pueden tomar el selfies? 5040. Pero le piden dar la suma de las cifras. 9. 9. ¿Qué más? Veamos el problema 8. Se formará una comisión de evaluación docente en la San Marcos, la cual estará integrada por 3 matemáticos y 4 físicos. Si se cuenta con docentes disponibles para ello, 6 matemáticos y 6 físicos, ¿de cuántas maneras diferentes se podrá formar dicha comisión si Luis, como matemático, debe conformar la comisión? Entonces, ya, Luis se metió por la ventana. Luis debe estar en la comisión. Ya, tenemos eso. Entonces, planteemos. Ahí están los 6 matemáticos y los 6 físicos. Entonces, observen. Luis ya debe ser parte de la comisión. Lamentablemente, ya Luis ocupó uno de los 3 lugares que le correspondía a los matemáticos, ¿no? Entonces, descartamos a uno, porque uno ya está siempre. Ahora, entonces, eran 3. Como ya escogimos uno, faltan 2. Y esos 2 los tendré que escoger de los matemáticos que quedan. Y quedan 5 matemáticos. Entonces, de 5 matemáticos escogeremos 2. ¿Interesa el orden? No, pero eso que es combinatorio. Combinatoria de 5 en grupo de 2. Ya, ya escogí los 3 matemáticos que van a ser parte de la comisión. Pero también queremos que 4 físicos sean parte de la comisión. Entonces debo escoger 4 físicos. ¿Pero de cuántos? De 6 físicos. Entonces debemos escoger 4 físicos de 6. ¿Y nada el orden? No, pues combinatorio. Pero lo más importante, lo más importante. Mírenme, estoy formando un comité y estoy en el mismo evento, por eso que es principio de multiplicación, ¿no? Entonces será simplemente combinatoria de 5 en grupo de 2 por combinatoria de 6 en grupo de 4, multiplicación. En principio de multiplicación, el 1 se absorbe. Efectuamos las operaciones y tenemos la respuesta. ¿Está bien? Tenemos eso. Estoy seguro que el problema 9 lo pueden hacer rapidísimo. A ver, un minuto.
A ver, ¿qué dice el problema 9? Jorge tiene 10 sobrinos. Tiene 10 sobrinos, de los cuales 6 son mujeres y el resto varones, ¿no? 4 varones. ¿De cuántas maneras diferentes lo podrá llevar de paseo si irán con 2 mujeres y por lo menos un varón de dichos sobrinos, dice, ¿no? De dichos sobrinos. ¿Está bien? Tenemos eso. Entonces, planteamos el problema. Son 10 sobrinos, 6 mujeres, 4 varones. ¿Qué más? Pero mírenme, acá hay una palabra clave. ¿Cuál es esa palabra clave? ¿De cuántas maneras diferentes los podrá llevar de paseo si irá con 2 de sus sobrinas y por lo menos un varón de dichos sobrinos? Por lo menos, esta es la palabra clave. Entonces, un primer evento será que va con 2 de sus sobrinas y un sobrino. Al decirme por lo menos, en un siguiente evento podrían ir 2 sobrinos. Y así, en un siguiente evento podrían ya ir 3 sobrinos, por lo menos 2, por lo menos uno. O sea, podrían ir 1, 2, 3 o los 4 sobrinos. Y cada uno de ellos es un evento independiente, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras podrán ir? Ya, para este primer evento son 6 mujeres y van a ir 2. Entonces, la combinatoria de 6 en grupo de 2 porque no interesa el orden. Solamente va a ir un varón en el primer evento, uno de 4. ¿Están en el mismo evento? Sí, pero por eso es que acá es principio de multiplicación. Pero cuando ya van 2 varones, ya es otro evento. Esto ya es otro evento. Y como ya es otro evento, ya acá sí es principio de adición. Igual, van 2 mujeres. 2 de 6, combinatoria de 6 en grupo de 2. Como van 2 varones, serán 2 varones de 4. Entonces será combinatoria de 4 en grupo de 2. ¿Están en el mismo evento? Sí, principio de multiplicación ahí. Pero podrían ir 3 varones. Esto se mantiene. 2 mujeres de 6. Pero 3 varones de 4. Mi mismo evento, principio de multiplicación. Pero entre estos dos son eventos independientes, principio de adición ahí. Y este último evento, donde ya pueden ir 4 varones de 4 y 2 mujeres de 6, ¿no? Acá sí están acá es otro evento, pero dentro de esto es el mismo evento, ¿no? Y solamente queda operable. Podría factorizar combinatoria de 6 en grupos de 2 que están en los 4. Quedará esto. Y eso es importante, ¿no? Porque me ayuda a facilitar mi cálculo. Factorizo este elemento que es común, quedará combinatoria de 4 en grupo de 1, combinatoria de 4 en grupo de 2, combinatoria de 4 en grupos de 3 y combinatoria de 4 en grupo de 4. Y operar nada más, ¿no? Profesor, ¿qué hizo ahí? En esta parte solamente le agregamos combinatoria de 4 en grupo de 0 y restamos combinatoria de 4 en grupo de 0. ¿Por qué hice eso? Porque, ¿se acuerdan? Cuando lo de arriba se mantenía y la sumatoria empezaba en 0, 1, 2, 3 hasta que coincidía, todo eso era
2 a la cantidad de elementos, en este caso 4. Y este es 1. Sumé 1 y resté 1. Menos 1, ¿no? Por eso te sale esto. Usando esa propiedad. Entonces, pero para que use la propiedad, debe arrancar en 0, combinatoria de n en grupo de 0, combinatoria de n en grupos de 1, combinatoria de n en grupo de 2, hasta que coinciden los dos, ¿no? Y ahí se pone 2 a la n, pero en este caso n vale 4. Por eso que es 2 a la 4, y le quitamos esto, ¿no? Que es 1. Y solamente queda operar, ¿no? Operando, tenemos la respuesta del problema. A ver, veamos. En los supermercados están permitidos usar las cajas rápidas, dice, ¿no? Y compramos no más de 9 productos. Es cierto, ¿no? Hay que comprar una cierta cantidad de productos, nada más. Y encima no hay que llevar los coches, ¿no? Los coches. Si Janina debe comprar 8 unidades de entre 4 artículos diferentes, disponibles en cantidades necesarias, ¿de cuántas maneras diferentes realizará la compra utilizando la caja rápida? ¿No? Entonces veamos de cuántas maneras puede utilizar la caja rápida. ¿Está bien? Janina debe comprar, no se olviden, 8 unidades de entre 4 artículos diferentes. Entonces solamente hay 4 artículos diferentes y debe llevar 8. Y debe llevar 8. Entonces va a repetir de alguno de ellos. Podría llevar 5 de, ¿no? De este artículo. Y con estos 3 ya lleva 8. O podría llevar 5 de acá y del resto lleva 3, 8. O de acá podría llevar 2, 2 y, y de acá podría llevar 3 y de acá 1. Con lo cual va a tener que repetir elementos. Se ve en la necesidad de, y pues como debe llevar 8 artículos, va a repetir elementos. Entonces va a repetición. ¿Qué más? ¿Interesa el orden? No interesa el orden. Entonces ya es una combinatoria con repetición. Es una combinatoria con repetición. Solamente, ¿cuántos elementos va a llevar? 8. Pero ¿cuántos elementos diferentes son? Solamente son 4 elementos diferentes, ¿no? 4 elementos diferentes. Pero ella va a escoger 8 de esos 4, va a repetir, ¿no? El combinatorio con repetición. Son 4 elementos diferentes, pero va a llevar 8.
Entonces decíamos que esto es una combinatoria donde esto se mantiene y en la parte superior va la suma de los dos, pero siempre se quitaba uno, decíamos, en combinatoria con repetición. Siempre van a quitar uno, ¿ya? A la suma de estos dos. Entonces, seguimos, 11, y esto se mantiene, ¿no? Entonces, la combinatoria de 11 en grupo de 8. Que también puede ser lo mismo, ¿no? 11 y la diferencia sería 3. Entonces, puedo usar así, cualquiera de los dos. Entonces, seguimos operando. Sabemos que esto de acá va a ser factorial de 11. La diferencia en factorial, que sería factorial de 8. Y factorial de 3, ¿no? Factorial de 3. Este 11 se cancela con esto, que hará 11 por 10 por 9 por factorial de 8, pero ese factorial de 8 que venía se fue con esto. Por eso que solamente queda esto. Y factorial de 3, que es 1 por 2 por 3, ¿no? Simplifiquen y ya tienen. Por lo tanto, la compra se realiza de 165 maneras diferentes. ¿Está bien? A ver, escuché un ruido en el chat. Ah, no, escuché mal entonces. Ya. El 1 sale la B, 2 la C, 3A, 4B, 5B, 6D, 7A, 8D, 9C y 10C. Esas son las respuestas de los ejercicios propuestos, ¿no? Ya. Vamos a revisar. Primero lanzamos la encuesta y vamos a ver luego si hay alguna interrogante para resolverlo ya durante ese proceso. Como siempre, tenemos que lanzar la encuesta, ¿no? ¿Qué les pareció la explicación de hoy? Ya saben las respuestas. Entonces, lancemos la encuesta y en ese lapso voy viendo si hay interrogantes. Gracias por el aviso. Vamos a ver si hay preguntas. La 4, ya no hay problema. Tenemos tiempo para repetir la 4. Ya, repitamos la 4 y la, la 10, ¿ya? La 10.
Entonces, miren, para pasar por la caja rápida dice que necesitamos llevar menos de 9 productos. Entonces, a Yanina debe comprar 8 productos, ¿no? De entre 4 artículos diferentes, dice. Entonces, Yanina, por eso le puse acá las figuritas, cuadradito, círculo, triángulo, ¿no? Supongamos que Janina debe llevar de estos 4 productos, ¿no? Debe comprar 8 unidades, pero solamente de entre 4 artículos diferentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, debo llevar 8. Si llevara diferentes, me va a faltar otros 4 productos. ¿Qué significa eso? Que voy a tener que repetir alguno de ellos. Voy a tener que repetir alguno de los productos. Por repetir círculos, por repetir triángulo o cuadrado. Pero mírenme, es la única manera que con las repeticiones pueda llevar los 8 artículos. ¿Está bien? Pero yo repetí de esta forma. Pero también pude haber repetido un solo artículo. ¿Ve? Entonces, tengo muchas opciones de hacer compra, ¿no? Y no interesa qué elemento repita, de tal manera que solamente cumpla la condición que lleve 8 objetos. Entonces no me interesa el orden de las repeticiones. Voy a repetir y no interesa quién repita. Entonces estoy frente a una combinatoria con repetición. Entonces decíamos lo siguiente. ¿Cuántos artículos voy a llevar? 8. ¿Cuántos artículos diferentes nada más cuento? Con 4. Entonces voy a tener que repetir. Y como no interesa a quién repita, entonces es una repetición donde no interesa el orden. Entonces es una combinatoria con repetición. Son 4 elementos diferentes y voy a llevar 8. Pero yo dije que por propiedad, esta combinatoria con repetición se convertía en una combinatoria, donde este 8 se mantiene, pero en la parte superior sí es la suma de ambos. Es la suma de ambos. Y siempre se resta 1. Con lo cual, ahora tenemos combinatoria de 11 en grupo de 8. Y eso ya es solamente proceso algebraico. ¿Ya? Proceso algebraico. Observen. Combinatoria con repetición. El número de combinaciones de cada objeto es tomado de n objetos, de manera que 2, 3 o cada objetos pueden ser uno mismo. Y que denotamos por combinatoria con repetición de n en grupo de k objetos, está dado por ¿quién? Combinatoria con repetición de n en k, ¿no? Miren, cuando es combinatoria con repetición, este k se mantiene. Y en la parte superior va la suma de ambos menos 1.
Ya, eso es siempre. Eso es siempre. Y abajo va la cantidad de artículos que voy a comprar. En este caso necesitábamos dos letras, queríamos formar palabras con dos letras, entonces por eso escogíamos dos. Del total, ¿de cuántas letras son? Cinco. Entonces se convierte en una simple combinatoria, el 2 se repite y acaba la suma de los dos menos uno. Menos uno. Ya. Este problema 4. Son 7 libros que debo colocar. 7 libros. Pero 3 libros determinados, dice, están siempre separados entre sí. Yo no sé quiénes van a ser los que están separados, entonces debo ver todas las posibilidades. Entonces, la primera posibilidad es que sean los libros 1, 3, 5. ¿Ve? O la otra posibilidad es que los que estén separados son el libro 1, 3, 6. O el libro 1, 3, 7. ¿No? Podrían ser los libros que están separados. O también los libros que están separados podrían ser el 1, el 4 y el 6. O el 1, el 4 y el 7. O el 1, el 5 y el 7 son los libros que están separados. O podría ser el 2, 4, 6 o el 2, 4, 7 o el 2, 5, 7 o el 3, 5 y 7. En total, ¿cuántas posibilidades tengo de que sean los 3 libros que yo deseo que estén separados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 maneras posibles de que los 3 libros estén separados. Ya está, ya tengo 10 posibilidades de que estén separados. Entonces, pero observen lo siguiente, puedo escoger cualquiera de los casos que he tomado, cualquiera. Entonces, tomemos este caso, para no repetir el que yo tomé. Marcamos el 2, 5 y 7. Ya está. En total habían 10 posibilidades de que estén separados 3 libros. Ya, de esos 10 ahora escogemos un caso particular, este de acá, este caso. Pero mírenme, en este lugar yo puedo poner cualquiera de estos 3 libros que están separados. 3 posibilidades para este lugar. Te queda uno en este lugar y para este lugar quedan los dos libros que quedaron. Cualquiera de dos puede ir ahí, 2 posibilidades. Y el último tendrá que ir ahí. ¿Están en el mismo evento? Sí, principio de multiplicación. Pero eso es permutación de 3, ¿no? ¿Ven? Van 3. Ahora, cambiamos de color. ¿Cuántos lugares quedaban? Para los otros libros quedan 4 lugares. Quedan 4 lugares. Como quedan 4 lugares, en este lugar puede ir cualquiera de los 4 libros que quedaron. Se queda uno y para este lugar puede ir cualquiera de los 3 libros que quedaron. Se queda uno, cualquiera de los 2 libros que quedaron, y acá irá el último libro. ¿Están en el mismo evento? Sí. Principio de multiplicación. Permutación de 3. Profesor, disculpe, ya debe finalizar la clase. Con esto termino. Entonces, ¿de cuántas maneras yo puedo ubicar los libros? Para escoger los 3, 10 formas. Luego permutación de 3 y acá sería permutación de 4. ¿No? Permutación de 4. Y ahí está. Solamente queda operar.
Gracias, jóvenes, por las consultas. Nos vemos la siguiente reunión.